Feliz día para todos ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a este encuentro académico del día lunes. Antes de entrar en materia, tratando el contenido que vamos a trabajar para el día de hoy, quiero anunciarles que el segundo examen parcial está programado para la próxima semana. La próxima semana será semana de exámenes. De la misma manera que lo hicimos para el primer examen parcial, el día lunes sería el examen del grupo teórico 01. El día miércoles de la próxima semana sería el examen programado para el grupo teórico 03. Y el día jueves, igualmente de la próxima semana, estaría programado el examen parcial para el grupo 02. Al terminar la sesión de clase del día de hoy, voy a compartir los detalles de la mecánica que vamos a seguir para la realización del segundo examen parcial la próxima semana, y lo voy a postear en mi cuenta de Facebook para que ustedes puedan ver los detalles para cada uno de los 3 grupos teóricos de cómo se va a realizar el segundo examen parcial. Así que por favor preparen ese segundo examen parcial. Y la recomendación de siempre: a la hora de responder las preguntas del examen parcial, por favor no me respondan con cuestiones bajadas del internet. Por favor, para responder, ¿sí?, de buena manera al segundo examen parcial, tienen que hacerlo tomando en cuenta los contenidos, los enfoques, la teoría que hemos manejado en clases y también en los documentos de apoyo que yo he compartido para que usted tenga acceso libre y voluntario. He compartido en mi cuenta de Facebook. Por favor, no me ande respondiendo los exámenes parciales bajando cosas del internet que realmente no tienen nada que ver, ¿verdad?, con los contenidos y los enfoques que hemos trabajado en clase. Por favor. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia en el tratamiento de la temática programada para el día de hoy, que es la cuestión del materialismo. La semana anterior le dedicamos al examen de la propuesta del pensamiento idealista. ¿En qué consiste el idealismo? Vimos su tesis fundamental de que el espíritu, la razón, el sujeto es y existe en absoluta independencia de la materia, de la cosa, del mundo. Esa es la tesis central del idealismo. Y también examinamos los tipos de idealismo: idealismo subjetivo, idealismo objetivo, idealismo trascendental. El día de hoy vamos a examinar la propuesta contraria, ¿sí?, el enfoque filosófico contrario al idealismo, que es justamente la visión materialista, ¿verdad?, de la realidad. Igual, quiero decir que hay 2 tipos de materialismo: el materialismo mecanicista, también llamado materialismo decimonónico, porque es el materialismo que se constituye en el siglo XIX, ¿sí? Y también está otro tipo de materialismo, que es el materialismo dialéctico, ¿sí? Igualmente vamos a examinar los dos. La tesis central, la tesis fundamental de todo materialismo, ¿sí?, es que la materia, o sea, como lo real dado aquí y ahora, es y existe en absoluta independencia del espíritu, de la razón, del sujeto, de la praxis. La tesis central del materialismo, de todo materialismo, es que, o sea, la materia, la cosa, lo real, es y existe en absoluta independencia del sujeto, de la razón, del espíritu. Esa es la tesis fundamental de todo materialismo. Y
Considerando ya el primer tipo de materialismo, que es el materialismo mecanicista y decimonónico, vamos a establecer algunas tesis fundamentales, algunos planteamientos fundamentales que forman parte del cuerpo teórico de este tipo de materialismo llamado materialismo vulgar, ¿sí?, mecanicista o decimonónico. La primera tesis fundamental de materialismo mecanicista o materialismo vulgar, que por cierto fue muy criticado por Marx, o sea, Marx lo hizo pedazo, ¿sí? Eh, el primer planteamiento del materialismo mecanicista es que hay una separación absoluta entre razón, es decir, espíritu, mente, sujeto, praxis y realidad. El materialismo, cuando habla de realidad, está hablando de la materia, de la dimensión material, física, del orden de lo existente, aquí y ahora, de lo real dado. Entonces postula como una primera idea de que hay una separación absoluta entre razón y realidad. Y considera que el carácter de realidad solo lo tiene la dimensión material física de las cosas. Si hubiera algún tipo de elemento metafísico, este tendría que ser necesariamente de naturaleza material, lo cual habría de expresarse como condición material física de aquello que aparece como fundamento último de las cosas reales, como determinadas. Lo determinado físico estaría fundamentando metafísicamente aquello que físicamente unifica materialmente lo existente. Es decir, para la visión materialista, del materialismo vulgar, la dimensión metafísica de lo real, entendido lo real como materia y físico, si hubiera una dimensión metafísica sería aquello que físicamente unifica el orden de lo real, aquello que físicamente hace que lo real sea uno. Eso sería como la dimensión metafísica de lo físico para este tipo de materialismo. El primer principio de las cosas reales sería de naturaleza material. El pensamiento, las ideas, el espíritu únicamente habría de ser como una manifestación fenoménica de la cualidad de la materia. Es decir, el pensamiento, el espíritu, la razón, la praxis, únicamente sería como una forma de demostración del carácter material de la realidad. Pero el espíritu, la conciencia, la razón, el sujeto no tendrían sustancia propia, ¿verdad? La dimensión espiritual, la idealidad, la razón, la mente, el sujeto, ¿sí?, solo serían reales en tanto que son materiales, en tanto que están enraizados en la dimensión material de la realidad. El ser, si lo hubiera, sería necesariamente de tipo material. Y el no ser sería, más bien, para el materialismo mecanicista, el no ser sería la presunta disolución de la materialidad de las cosas en una idealidad, que al final de cuentas solo sería producto de la complejización de la materia misma. Todo es materia y no hay nada que no lo sea. Es el primer planteamiento central. El segundo planteamiento central del materialismo mecanicista sería que hay una disolución del sujeto movido por la fuerza de imposición de la estructura del sistema dado. El sujeto, la razón, el espíritu, es objeto contemplativo de lo real y únicamente tiene una función adaptativa frente al orden de las cosas reales dadas, porque para el materialismo mecanicista, lo único que es verdaderamente real y que tiene sustancia y suficiencia constitucional, según ellos, es el orden de lo real tal como se me presenta aquí y ahora. Es decir, el orden de lo real físico, material, tal cual es aquí y ahora. Y entonces, el sujeto, ¿sí?, únicamente tiene que adaptarse al orden de lo real dado, sin cuestionarlo. Entonces, la única función del sujeto sería una función de tipo contemplativa. ¿Sí? Y él únicamente tiene que adaptarse. Es como el dicho popular aquel que dice que a la tierra que fueres, pues haz lo que vieres, ¿verdad? ¿Sí?
hay un proceso permanente de cosificación y de alienación de la praxis de los sujetos, los cuales sujetos son productos de la funcionalidad, del sentido, del orden y de las leyes de la realidad dada, ¿sí? Entonces, el carácter subjetivo del sujeto es mera posición de la fuerza de imposición del orden dado. Ujú. No tienen sustancia propia, no tienen suficiencia constitucional. Eh, Recuerden ustedes que ya les expliqué en clases anteriores que el concepto de alienación viene en una raíz etimológica, viene del latín. Eh, Alienarse o alienados significa ser y existir ab alio. Y ab alio significa ser y existir para otro y en otro. Y en el caso de la visión del materialismo mecanicista, el sujeto pues tiene que estar totalmente disuelto en la funcionalidad del orden dado, en el ordenamiento, las leyes, ¿sí? Y los valores de la realidad como algo dado y absoluto. Entonces nos encontramos que en la propuesta del el materialismo mecanicista, o sea, hay una total disolución del sujeto, ¿verdad? El cual se lo plantea como un sujeto totalmente alienado, siendo y existiendo para el orden dado. Y si el orden dado es el sistema, bajo la forma que existe, entonces estaríamos diciendo que el sujeto tiene que alienarse. De hecho, es un sujeto alienado, siendo existiendo para el sistema, no para él como sujeto, sino que es para el sistema. Tercer planteamiento fundamental del materialismo mecanicista. Lo real es única y exclusivamente lo dado a los sentidos. Para el materialismo mecanicista hay una realidad en sí, pero esta realidad en sí no opera como propuesta de la razón, sino como teniendo suficiencia constitucional. Para el materialismo mecanicista hay una realidad en sí que tiene suficiencia constitucional, y la existencia de esa realidad en sí no es una propuesta de la razón, como planteaba el idealismo, porque desde la óptica del idealismo es la razón la que supone que hay una realidad en sí fuera del sujeto que hay que conocer. En el caso del planteamiento del materialismo mecanicista, no. O sea, la realidad existe en sí y desde sí, y tiene fuerza de imposición sobre el sujeto. Por tanto, el sujeto únicamente puede contemplarla, puede explicarla, nada más. Y ya saben ustedes qué significa explicar. Explicar es únicamente poner en la evidencia, o sea, la regularidad interna de lo real dado. Y la regularidad interna de lo real dado es exactamente la ley o las leyes de lo real dado. Hay un ejercicio meramente contemplativo de la realidad, pero no se puede transformar. ¿De acuerdo? Podés explicar nada más, pero no transformar. Cuarto planteamiento, digamos, sintético de lo que es el materialismo mecanicista. Para el materialismo mecanicista hay una objetividad pura y absoluta. Lo real se le presenta a la razón como teniendo suficiencia constitucional, cosa que ya dije, como estando en una alteridad absoluta respecto de la praxis. Ya les expliqué en clases anteriores que alter es todo aquello que no soy yo. Alter es todo lo otro y todos los otros. Entonces, la alteridad es la condición de ser otro. Entonces, para la visión del materialismo mecanicista, la razón se encuentra en una situación de absoluta alteridad respecto de todo lo que no es ella, ¿sí? La materia sería como lo totalmente otro de la razón.
Hay una alteridad absoluta, hay un divorcio total entre razón, espíritu, mente y realidad, materia, cosa, lo físico, mundo. Quinto elemento importante de considerar de la propuesta del materialismo mecanicista es que hay una total clausura de la praxis, no hay praxis. Esta visión de clausura de la praxis, que está correlacionada con todo lo que dijimos anteriormente, lo del sujeto contemplativo que meramente puede explicar la realidad pero que no lo puede transformar, y por supuesto si esa es la condición del sujeto significa que hay una clausura, un cierre de la praxis. La praxis no es posible. Esta visión de clausura de la praxis nos lleva a, a un empirismo del sujeto o a un idealismo de la esencia. En la visión, lo que estoy diciendo es que en la visión del materialismo mecanicista hay un empirismo del sujeto. ¿En qué consiste el empirismo del sujeto en la visión del materialismo mecanicista? Consiste en que para el materialismo mecanicista, el ser humano, la razón, el sujeto, es única y exclusivamente este sujeto que existe aquí y ahora. Por tanto, el sujeto que vive en una sociedad capitalista y que es igualmente capitalista. Y ese es, entre comillas, el sujeto para todo momento y para todo espacio. ¿Sí? El sujeto, ¿sí? Pasado, presente y futuro, es exactamente el sujeto eh, capitalista viviendo en una sociedad capitalista. Ese es el concepto de hombre. Cuando se hable de el hombre, es exactamente ese. El concepto de hombre según el marco de análisis del sistema dado. Y el sistema dado es el sistema capitalista. Y no puede haber otro concepto de hombre, porque el hombre es este que existe aquí y ahora, usted y yo, nada más. En eso consiste, digamos, el empirismo del sujeto. Pero dije yo también que el materialismo mecanicista implica necesariamente la idea de un idealismo de la esencia, sí, de la esencia del hombre. ¿En qué sentido hay un idealismo de la esencia? En el sentido de que para el materialismo mecanicista, lo que el hombre es, la esencia del hombre, es una esencia que está presente en todos los hombres de la misma manera. ¿Sí? Y entonces, como se trata de una esencia que está presente en todos y está presente en todos de la misma manera, resulta que justamente por eso se puede hablar de derechos humanos, ¿verdad? Porque desde este idealismo de la esencia, todos los hombres somos iguales. Y en la idea de que todos los hombres somos iguales, hay una especie de homologamiento de la condición humana. Pero el planteamiento de que todos somos iguales oculta, invisibiliza, o sea, el hecho de que en el orden de la existencia real y concreta no todos somos iguales. ¿Sí? Pero eso es ocultado por la forma como el materialismo mecanicista ve la realidad, porque para el materialismo mecanicista hay una esencia que está presente de la misma forma en todos los seres humanos, y por tanto todos los seres humanos somos igualmente humanos. Pero eso significa que para ellos las diferencias sociales y las contradicciones sociales son cosas secundarias. ¿Sí? Todos sabemos que es un hecho, ¿sí? Que se puede constatar científicamente. Para eso está la ciencia económica, la sociología, las ciencias políticas. Es un hecho que se puede constatar científicamente que pues hay hombres explotadores, ¿sí? Alienadores, ¿sí? Todos los miembros de la clase capitalista, bueno, sí son hombres, pero son hombres explotadores, dominadores, que son los dueños del poder. Y también hay hombres explotados, dominados, que es toda la clase trabajadora, que es la que produce
el plusvalor o la plusvalía, que es el fundamento de toda la riqueza social, que se la apropia privadamente el burgués, miembro de la clase dominante. Entonces, hay hombres capitalistas, explotadores, dominadores, alienadores, deshumanizantes, y hay hombres trabajadores, asalariados, explotados, dominados, deshumanizados, pero ambos son hombres. Y entonces el hecho de que unos sean de esta forma y los otros sean de esta otra forma, para la óptica del materialismo mecanicista es cosa secundaria, cuando de hecho no lo es. No lo es. Por tanto, el materialismo mecanicista invisibiliza, oculta ese carácter contradictorio de la existencia social de los sujetos. O sea, en la idea de que todos somos hombres, todos somos miembros de la especie humana y todos somos iguales, lo cual es falso. Por eso es que hay un idealismo de la esencia, en el sentido de que todos somos iguales. Sexto elemento importante a considerar del materialismo mecanicista. Para el materialismo mecanicista es muy importante de considerar, muchachos, es que la historia es un proceso sin sujeto. La historia es un proceso sin sujeto, sí, pero sin sujeto humano, ¿sí? Porque se considera de que el ordenamiento de lo real dado en el campo de lo histórico-social, en el campo de la vida humana, ¿sí? El modo como la realidad se estructura, el modo como la realidad cambia, el modo como la realidad es, no es producto de la praxis. O sea, no hay un sujeto humano que por la vía de la praxis esté moviendo la realidad o haciendo la historia, desarrollando un cambio social. No, desde la visión del materialismo mecanicista, la historia es un proceso sin sujeto, sí, sin sujeto humano. Para ellos, el orden de lo real es algo que se mueve en sí y desde sí. Es la realidad misma la que está como automoviéndose fuera de la praxis. Entonces se concibe que todo el ordenamiento social no es producto de la acción humana, sino que es producto del mismo sistematismo, de la misma funcionalidad de la realidad dada. Entonces se le otorga, se le da un poder, digamos, una facultad al orden de lo dado, y si el orden de lo dado es el sistema capitalista, pues el materialismo mecanicista va a considerar que el sistema capitalista tiene como una especie de virtud de moverse por sí mismo y de ser por sí mismo, que no es producto de la acción humana. Y entonces, al final de los finales, lo que va a plantear el materialismo mecanicista, aunque no lo diga, pero es una consecuencia lógica de sus planteamientos, es de que el orden de lo real dado, sea el sistema capitalista, es algo absoluto y algo eterno, frente a lo cual no nos queda más que adaptarnos. ¿Sí? En el entendimiento de que la vida es así, no la he inventado yo, como dice el coro de aquella canción Salsa. Uh-huh. La historia es un proceso sin sujeto humano, porque la historia no la hacen los hombres, la hace el sistema, de acuerdo con el materialismo mecanicista. Planteamiento número 7. Para el materialismo mecanicista, el poder es el fundamento de la ética. Recuerden ustedes que ética significa modo de ser del hombre. Pero para el materialismo mecanicista, el modo de ser del hombre es aquello que determina la funcionalidad del sistema. Los valores y el modo de ser del hombre es aquello que plantea el sistema. Es el sistema el que plantea él, así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, es un modo de ser que el ser humano únicamente tiene que adquirir y tiene que sujetarse a ese modo de ser planteado por el sistema. Y por supuesto, ¿verdad? El sistema va a plantear un modo de ser humano, humano según el sistema, que no entre en contradicción con el sistema.
Por tanto, lo bueno es ser y existir con, en y para el sistema social dado. Y si el sistema social dado es el sistema capitalista, pues lo bueno, lo éticamente correcto, lo éticamente justificable es ser en, por y desde y para el sistema. Si tú no eres un sujeto para el sistema, en el sistema, y quieres contradecir el sistema, entonces el sistema descalificaría tu forma de ser como una forma de ser antiética e inmoral. Desde la óptica de esta propuesta del materialismo mecanicista, lo moralmente bueno sería ser permanentemente alienado en el sistema. Y lo moralmente malo sería la acción revolucionaria que pretende transformar el sistema. ¿Ves cómo se trastocan las cosas? ¿Sí? Octavo planteamiento que está como supuesto lógico de lo que es el materialismo mecanicista. Para el materialismo mecanicista, la verdad es posible. Y la verdad se la considera como la absoluta adecuación de la razón a la realidad, entendiendo que la realidad es el sistema dado. Y si el sistema dado pues es el sistema capitalista, entonces la verdad sería la absoluta adecuación del sujeto a la fuerza de imposición de lo real dado. Y lo real dado es el sistema, sí, el sistema capitalista. Entonces, se concibe la verdad como la total adecuación del sujeto al objeto, la total adecuación de la razón al ordenamiento de lo real dado, a las leyes, los propósitos, el sentido y los antivalores del sistema. El conocimiento sería exactamente eso, un proceso de adaptación del sujeto a la fuerza de imposición de lo real como objeto. Pero si esto es así, lo que habría es una total disolución del carácter subjetivo de la existencia del ser humano y se erigiría al orden dado como sistema como verdadero sujeto. Entonces Juan ya no es sujeto, sería un objeto movido por el verdadero sujeto. Y el verdadero sujeto sería la fuerza de imposición del sistema, que me plantea qué es la verdad, que me plantea el deber ser, que se me plantea como una especie de absoluto frente al cual yo no puedo más que adaptarme. Y lo éticamente bueno, lo moralmente justificable sería vivir plenamente alienado, siendo y existiendo para el sistema. ¿Sí? Toda forma de conocimiento sería descubrimiento y explicación de la lógica y el sentido de lo real que existe aquí y ahora bajo la forma que existe aquí y ahora. Todo conocimiento sería descubrimiento, no sería creación, sería descubrimiento. La mente no tiene nada que poner ahí, solo captar lo que ya está ahí y dar eso que has captado como realidad. La mente tiene que adaptarse al orden de lo real. Y todo conocimiento sería mera explicación. Yo ya te dije que es explicar. Explicar es únicamente poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno. Y la regularidad interna del fenómeno es la ley del fenómeno, las leyes del fenómeno. ¿Podés cuestionarlo? No. ¿Podés transformarlo? No. ¿Sí? No lo puedes transformar esencialmente. Podrías únicamente modificarlo. Pero modificar algo no es transformarlo, es la misma mica, solo que revolcada. Entonces, si el conocimiento es eso, si la verdad es la adecuación, o la absoluta adecuación de la razón a la fuerza de imposición de lo real, entonces
No se puede ir más allá del sentido del orden dado. No se puede trascender el orden real existente. No se puede proponer o postular un deber ser que entre en contradicción con lo real existente aquí y ahora. Desde la óptica del materialismo mecanicista, no puede haber contradicción entre sujeto y realidad, porque el sujeto únicamente tiene que adaptarse al orden de lo real. Es más, lo que el sujeto es está determinado por la funcionalidad del sistema, porque el sistema se crea unos sujetos humanos a su imagen y semejanza. Y entonces, si los sujetos existiendo socialmente son imagen y semejanza de la funcionalidad y los valores del sistema, entonces no puede haber contradicción entre los sujetos alienados en el sistema y el sistema que aliena a los sujetos. No puede haber contradicción, ¿sí? Entonces, justamente por eso, porque no hay contradicción, sino que hay un adaptamiento alienado total del ser humano en el orden del sistema, entonces no puede haber la posibilidad de postular un deber ser que me lance más allá de lo que lo real existente es aquí y ahora. Y ya sabemos que lo real que existe aquí y ahora pues es el sistema capitalista. Eso es lo que hay. Entonces no hay la posibilidad de postular un deber ser más allá de lo que existe. Y entonces si eso no es posible, si no puedo postular un deber ser que vaya más allá de lo que es, y lo que es el sistema capitalista, y tampoco puede haber contradicción, ¿sí?, entre el sujeto y el sistema, entonces tampoco hay futuro. Tampoco puede haber futuro. Futuro como la construcción consciente y racional de una realidad más plena que la que existe. No hay futuro, ¿sí?, como proceso de transformación de la realidad. Aquí la capacidad prefigurativa de la razón ya no juega. En la visión del materialismo mecanicista hay un cierre del futuro, ¿sí?, un futuro entendido de esta forma como te acabo de explicar. Ahora, para el materialismo mecanicista sí puede haber futuro si por futuro se entiende la propuesta de Hegel, en el concepto de Hegel. Recuerden ustedes que para Hegel la libertad o el futuro está unido a la idea de libertad. Y para Hegel la libertad es la conciencia de la necesidad. Libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar. Por tanto, la praxis queda fuera. El sujeto no puede transformar la realidad. Lo único que puede saber es saber lo que va a pasar, pero no lo puede transformar. Entonces, el orden de lo real se le impone como un destino. Como un destino. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad y si no lo han hecho, pues por favor háganlo. Vean la película de Forrest Gump, cuyo protagonista es Tom Hanks. Véanla, por favor, queridos estudiantes, esta película. Porque detrás de esta película, que es como una comedia, detrás de esta película de Forrest Gump, lo que está tratado, el asunto de la película es la cuestión de la libertad, la cuestión de si existe el destino o no existe el destino. Y al final la propuesta de la película es que realmente la libertad no existe, que el hombre es más bien como una pluma lanzada al viento. O sea, el orden de lo real es algo que está totalmente destinado, es algo que está totalmente predestinado y no te queda otra más que adaptarte. Y si al caso, como dice Hegel, meramente conocerla, ¿sí? Por eso a cada rato se dice en la película esta de Forrest Gump, dice el protagonista, ¿verdad?, Forrest Gump, dice que la libertad es como una caja de bombones.
porque no sabes lo que te va a pasar, no sabes lo que te va a tocar. La libertad no existe, la praxis no existe, todo está destinado, más o menos como lo que está planteando el materialismo mecanicista. Noveno elemento del planteamiento del materialismo mecanicista: no hay cambio social apariencial, no hay cambio esencial, únicamente es posible el cambio de tipo apariencial. No hay revolución, únicamente reforma de los aspectos aparienciales del orden establecido. Solo es posible un cambio para no cambiar. Solo es posible un eterno retorno de lo mismo. Como no hay praxis, como no hay manera de transformar la realidad, como la realidad dada como sistema se me plantea como un absoluto frente al cual tengo que alienarme en el sentido de ser y existir para el sistema, con sus valores, antivalores, porque es el sistema el que me plantea cómo deben ser las cosas, plantea mi modo de ser, y por tanto tengo que alienarme en el sistema. ¿Sí? Entonces, yo no puedo transformar el sistema, transformarlo de manera esencial. Solo puedo cambiar algunos aspectos aparienciales que no entren en contradicción esencial con las leyes fundamentales, los propósitos fundamentales, el sentido fundamental y el sistema de valores, o más bien son antivalores del sistema. No puedo yo entrar en contradicción esencial. Solo puedo entrar en contradicción apariencial, pero no esencial. ¿Sí? Pues es más o menos lo que está pasando, lo que ha ocurrido en esta primera sesión de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que todos creen que la separación de poderes se ha roto, que no sé qué, que el ordenamiento jurídico se ha roto, con la institución de la Corte Suprema de Justicia, con la institución del fiscal de la República, y entonces se han roto las vestiduras diciendo de que hay una dictadura totalitaria, que no sé qué, ¿verdad? Y que se ha roto la separación de poderes. ¿Cuál separación de poderes? Si separación de poderes nunca la ha habido. Solo se ha estado jugando, ¿sí?, con la apariencia de que la ha habido. Nunca ha habido separación de poderes, señor. ¿Sí? ¿Cuál Estado de Derecho? El Estado de Derecho que está normado desde la Constitución. Si la Constitución es el ordenamiento jurídico construido por el sistema capitalista para autodefenderse y para proveerse de larga vida. El ordenamiento jurídico es el ordenamiento jurídico que salvaguarda los intereses de la clase dominante. O sea, no va a salvaguardar ahí los intereses de la clase trabajadora. No. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada. ¿Sí? ¿Cuál ordenamiento jurídico? ¿Cuál independencia de poderes? ¿Qué es lo que ha perdido el pueblo? Nada. ¿Sí? Nunca ha habido separación de poderes, eso es falso. Lo único que ha pasado es que ahora se ve claramente. ¿Sí? Es como yo he posteado en un pequeño análisis, en una pequeña reflexión en mi muro de Facebook. Lo único que ha pasado es que estábamos acostumbrados desde nuestra existencia alienada, estábamos acostumbrados como seres alienados a creer que había, a pensar que había separación de poderes, pero no la hay, nunca la ha habido. ¿Sí? Todos son aves del mismo corral. Chucho no come chucho, y si come no come mucho. Todos están ahí, todo el Estado capitalista, todo el gobierno, ¿sí?, está ahí para salvaguardar los intereses de la clase dominante y para garantizar la reproducción ampliada del sistema.
no está ahí para salvaguardar los intereses de la clase trabajadora o para la búsqueda del bien común. O sea, allá vos sí crees eso, pues. Y es probable que lo creas, pero por el permanente estado de alienación en la cual somos y existimos, por y en el sistema. No ha pasado nada. Simplemente al monstruo se le ha caído la máscara. Y ahora ya la gente puede ver claramente que no hay tal separación de poderes. Uh-huh. Que el Ejecutivo y el Legislativo están buscando crearse un ordenamiento jurídico a su imagen y semejanza. Punto. Pero eso es lo que ha pasado siempre. Solo que ahora lo puede ver. Lo único que ha pasado es que al sistema se le está cayendo la máscara. Eso es todo. Ahora que al sistema se le caiga la máscara y que ahora ya podamos verlo claramente, ¿eso es bueno o malo para el pueblo? ¿Bueno o malo para la clase trabajadora? No, hombre, eso es bueno, que les caiga la máscara. Sí, magnífico. Entonces no hay cambio esencial, solamente hay cambio apariencial. Es el juego de las apariencias. ¿Sí? Y entonces, como no hay praxis, la praxis está cerrada. Como no hay contradicción, no puede haber contradicción entre los sujetos alienados para el sistema, no puede haber contradicción. Entonces, ahí donde no hay contradicción, no puede haber dialéctica. Entonces, en la óptica, en la visión del materialismo mecanicista, hay un cierre de la dialéctica porque no puede haber negación de la negatividad del sistema, sino más bien una perpetua afirmación de la negatividad del orden de realidad o de lo real dado. No hay dialéctica, porque no hay cambio social, porque no hay praxis, porque los sujetos no son verdaderamente sujetos, sino que son objetos movidos y construidos por y para el sistema. Entonces no hay contradicción. Y si no hay contradicción, no hay dialéctica. ¿Sí? Entonces el orden de lo real solo puede ser meramente modificado, reformado. Pero reformar algo es solamente cambiar los aspectos aparienciales, sin tocar los elementos esenciales. Es la misma mica, solo que revolcada. Es más de lo mismo. Modificar no es revolucionar. Hay una diferencia entre reforma y revolución. Desde la óptica del materialismo mecanicista, lo que no puede haber es revolución. Solo puede haber mera modificación de lo real. ¿Sí? Pero no puede haber cambio revolucionario. Hay una clausura de la vía revolucionaria de transformación de la realidad. ¿Sí? Solo mera reforma. Por eso es que yo critico tanto y realmente cuestiono tanto el enfoque reformista de la realidad salvadoreña, el pensamiento reformista. Por ejemplo, cuando vos crees que vas a hacer una gran transformación o que vas a cambiar la realidad con el hecho de que vayas a votar, que la vez pasada votaste por este presidente y ahora vas a votar por este otro, ¿vos crees que estás revolucionando el sistema? No, eso es mera reforma. Es cambiar, digamos, en un ejemplo, es como cambiar un diablo azul por un diablo celeste o un diablo rojo. Entonces vos, solo porque les cambias color, pensás que ya cambiaste la realidad. No, hombre, al final todos son diablos. No tocas la esencia, pues. Solo pasamos de que nos gobierne un diablo rojo a que nos gobierne un diablo azul o un diablo celeste. Pero al final todos son lo mismo. Por eso digo, ese es reformismo, no es revolución. Uh-huh. Ahora, metodológicamente hablando, la visión del materialismo mecanicista conecta con
el método o la metodología de la razón instrumental. Recuerden ustedes que la razón instrumental frente a la realidad se pregunta primero cómo es la cosa o cómo es lo real. Y preguntarse cómo es lo real es desarrollar un ejercicio de mera descripción del fenómeno. Pues y luego, ya que se pregunta de cómo es el fenómeno, la segunda pregunta que se hace es por qué el fenómeno es como es. Y preguntarse por el por qué es intentar poner en la evidencia, a través del ejercicio de la explicación, cuáles son las leyes del fenómeno. Hasta ahí nada más. Y recuerdo, explicar es eso, solo poner en la evidencia la regularidad interna, es decir, las leyes del fenómeno, pero no cuestionarlo, solo ponerlo, solo decir que esto es por esto, por esto, por esto, por esto, punto. Hasta ahí llega el método instrumental, la razón instrumental. Entonces, la visión del materialismo mecanicista conecta justamente con la razón instrumental. No va a conectar con la razón dialéctica, que es otra cosa. Bueno, yo lo dejaría hasta acá, habiendo compartido con ustedes algunos elementos esenciales de lo que es el materialismo mecanicista, pero quedaría pendiente la propuesta de lo que es el materialismo dialéctico. Y cuando hablemos del materialismo dialéctico vamos a hacer énfasis en la propuesta teórica de Marx, ¿sí? Pero eso es exactamente lo que vamos a ver el próximo jueves a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Y lo que veamos en la clase del jueves a las 4 de la tarde sería su última clase antes del segundo examen parcial. El segundo examen parcial va para la próxima semana. Así que por favor empiecen a leer, ¿verdad? Y repito, respóndame los exámenes parciales fundamentándose, enraizándose en lo que hemos visto en clase. Contéstame con la teoría, con los elementos teóricos, los enfoques que hemos trabajado en clase y en los documentos de apoyo que yo comparto con ustedes a través de mi cuenta de Facebook. Ahí. No me anda respondiendo con cuestiones bajadas del internet que no tienen nada que ver. Por eso es que usted sale mal en los parciales. Esa es la razón. No tenga miedo, ¿sí?, de responderme con lo visto en clase. Estudiemos, trabajemos. ¿De acuerdo? Pasen ustedes un feliz día.